Una vez que vimos cómo podíamos fabricarnos un test de conocimientos para hacer prácticas en cualquier examen que nosotros tuviéramos, de, de sí o no, de elegir una de varias preguntas, pues ahora hemos vuelto a hacerlo con menos preguntas, con 6, porque lo que nos interesa es la mecánica. Ya ustedes le podrán poner 30 o 40 las que deseen, pero en vez de hacerlo eligiendo 3 contestaciones posibles en unas listas que veíamos a primer golpe de vista, lo hemos hecho con listas desplegables. Hacemos la práctica y luego les voy a decir cómo hemos llegado a ello. Aquí nos pregunta cuál es la mayor altura del planeta y le decimos que es el Everest. Rusia fue el primer país en lanzar un satélite artificial. ¿En qué año? Pues fue en el 57. ¿En qué año se descubrió América? ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? ¿Cuál es el mineral más duro después del cuarzo? ¿Y en qué año se descubrió el airbag? ¿De acuerdo? Y ahora ponemos la X. ¿Por qué tengo que poner la X? Porque si yo no pongo la X, me va a ir dando las contestaciones a medida que vaya escribiendo, y entonces no tiene gracia porque me va a influir en la contestación. Yo podría decir, a raíz de poner la última ya me das el resultado, pero entonces me puedo saltar una y poner la última. Entonces he decidido hacer lo siguiente: pongo una X, le doy intro y ahora dice tienes una nota final de 10 porque bla bla bla, y le pongo un texto aquí. Puedes pasar al siguiente test. Ahora que ya tenemos cómo ha funcionado, les voy a decir dónde ha estado el truco para llegar a esto. O antes de nada, en vez de Everest, vamos a poner por ejemplo el Teide. ¿De acuerdo? Y dice, tienes una nota final de 8 porque has acertado, no has sacado la nota máxima, te recomiendo, vean cómo ha variado al poner otra contestación que no era la que esperábamos. Bueno, pues entonces, en primer lugar, yo voy a hacer lo siguiente. El primer truco que hice fue poner las contestaciones en blanco para no verlas, pero ahí estaban. ¿De acuerdo? Ya yo había puesto esto y aquí puse una formulita que decía, si D3 es igual a G3, es decir, si esto de aquí es igual a esto de aquí, me pones aquí un 1, si no me pones un 0, de tal forma que si yo ahora pongo Everest, vean que me aparece el 1. Al final este 6 me va a sumar todos los unos que hay aquí, y si son el total que aparece, aquí 6, pues entonces dirá es la nota máxima por una simple operación matemática. ¿De acuerdo? Esto yo creo que está claro. ¿Cómo se saca el texto este? Pues lo vamos a ver. Aquí, en vez de ponerlo en blanco, lo que he hecho ha sido ocultar filas. Me voy, formato, formato, ocultar, vamos a poner mostrar filas. Y aquí pongo esto como constante. O sea, tienes una nota final de, es algo que pongo a capón, así, siempre va a poner eso. Porque has acertado, también es una constante, es un texto. Este 6 de aquí es la suma de H3, H8, que eran las contestaciones estas que hay aquí. Lo pongo aquí. Preguntas de un total de es otra constante. Enhorabuena, has sacado la... esto es curioso que lo vean. Aquí pongo una fórmula condicional que dice, si E8 es igual a 10, es decir, esto de aquí, entonces me pones este texto, ¿vale? Punto y coma, que quiere decir, ese punto y coma quiere decir, si no, me pones, lo siento, aún no has sacado la nota, y le pongo el texto que yo quiera. Cierro comillas y cierro paréntesis, con lo cual, si ahora yo fallo cualquiera de estas, pues me pone la otra opción. Si no pongo 10, si no saco un 10, me va a salir siempre esto diciendo, oye, bórralo e inténtalo de nuevo. ¿De acuerdo? Aquí vamos a volver a dejarlo como estaba, vamos a poner esto en blanco para no verlo. Aquí lo podemos borrar, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a quitar la X, con lo cual se nos va a quedar esto borrado. ¿De acuerdo? Y ahora ya por último nos queda ver cómo hicimos las celdas desplegables, que aunque lo habíamos visto en un tutorial anterior, lo vamos a ver otra vez. Se trata de poner, cuando yo elija aquí una, me va a comparar esta con esta. Aquí, como aquí a la derecha lo que pone es Everest, si yo pongo cualquier otra que no sea Everest, no me va a poner el 1 y no me va a sumar. De manera que, ¿cómo hice esto? Pues mira, viniendo a datos,
validación de datos, y aquí en esta lista podía elegir cualquiera y puse lista, ¿de acuerdo? Y entonces me vengo aquí y me vengo aquí y marco estas tres y le digo aceptar, y así con todas las demás. Kilimanjaro TI de Everest, aquí 1951, 63, 57, y así sucesivamente lo voy poniendo en el rango de la lista. Borramos aquí, volvemos ahora a esconder esto aquí. ¿Cómo lo escondemos? Pues viniéndonos a formato, ocultar filas, ocultar filas, aquí el primero de todos, y ya está, y nada más, y ya lo tenemos. Yo creo que está claro, y como yo les decía, sabiendo ustedes cómo, es decir, no les doy el pez, les doy la caña para que se lo fabriquen, y ustedes ya pueden hacer todas las preguntas que quieran.